אפשר לתקן. Bueno, hoy día estamos empezando Hashem la mitzvah Memchet, la siguiente mitzvah. Dice el Sefer HaChinuch. La mitzvah Memchet es Shelo Leakot, está prohibido golpear Av Vaem. Como vamos a ver en esta mitzvah, en verdad nosotros ya sabemos que hay que respetar a los padres. Lo estudiamos en los 10 mandamientos. Y también sabemos que no se puede golpear a nadie. Hay un isur de la Torá de golpear. Entonces, la prohibición de lo leakot av vaem, de no golpear al padre y la madre, claramente no viene a enseñarnos algo nuevo, sino viene solamente a enseñarnos la gravedad de esto. Lo grave que significaría golpear a un padre o a una madre. Dice el Sefer HaChinuch, Shelo yake aben, que no golpee el hijo a av vaem, obviamente se refiere el padre o la madre. Pero acá el hidush es el siguiente. Veafilu imhem yaku oto. Incluso que ellos, los padres, yaku oto, lo golpean al niño, al hijo, aka'ah rabá, lo están golpeando mucho. Bechol zman, en cualquier momento, shelo isu nafsham leamito, mientras no estén queriendo, isu nafsham quiere decir que no están, su objetivo no es matarlo al hijo, entonces el hijo tiene prohibido devolver y golpearlos de vuelta. Es decir, el único caso que el hijo podría golpear a su papá y a su mamá es cuando lo están matando. Pero si no lo están matando, no tiene el permiso. Sheneemar, como dice el pasuk, umake aviv veimo mot yumat. El que golpea a su papá y a su mamá tiene pena de muerte. Vamos a ver los detalles de esta halajá, pero de todas maneras, antes habíamos estudiado que el maqué era solamente, cuando hablábamos del pasuk anterior, hablábamos de una persona que golpeó a alguien para matarlo, un asesino, eso es lo que habíamos estudiado antes. Pero acá no está hablando de un asesino, está hablando de uno que golpea, maqué solamente. Solamente maqué, aviv veimó, ya dijimos, es el padre o la madre, entonces la pena que tiene es una pena de muerte. De esta primera parte, esta primera frase, estudiamos una idea muy importante. A pesar de que vamos a ver los detalles de la halajá en sí, pero como ya hemos visto en las mitzvot anteriores, de cada una de las mitzvot de la Torá tenemos que estudiar no solamente la mitzvah en sí, sino que también tenemos que estudiar lo que podemos derivar y aprender de esa mitzvah en general para nuestra vida. Entonces, cuando el Sefer HaChinuch nos dice que una persona tiene prohibido golpear a su papá y a su mamá, incluso que no lo estén golpeando a él, a menos que sea un caso de vida o muerte, eso nos enseña que la mitzvah del respeto a los padres, que esta mitzvah es un derivado de ella, implica que una persona tiene que cuidarse de no faltarle el respeto a los papás, incluso cuando ellos no se están portando bien con él y no le están dando las cosas que deberían darle. Porque muchas veces se suele pensar de que la mitzvah de Kibbutz Avayim está basada en un tema de Hakarat Hatov. Tenemos que respetar a nuestros papás porque, bueno, hicieron muchas cosas buenas con nosotros. Nos alimentaron, se preocuparon, etc. Pero ¿qué pasa un hijo que siente que sus papás no se han portado bien con él? Un hijo que siente que sus papás no han cumplido su responsabilidad con él y quizás incluso peor, le han hecho daño. Entonces ahí podría pensar el niño, el hijo, que ya no tiene esa obligación de Kibbutz Avayim. Y acá vemos justo lo contrario. Acá vemos que este hijo, en este episodio, digamos que es un ejemplo, que el hijo lo están golpeando mal. Entonces él podría pensar que, bueno, en ese caso, que los papás no se están portando bien con él, ahí quizás él ya no tiene esa obligación de respetarlo, porque los papás ya no hay una Hakarat Tov, uno podría pensar, porque a Fuj le están haciendo daño, pero vemos que de todas maneras el hijo no tiene la obligación tiene la prohibición de golpearlos de vuelta. Como dijimos, no es solamente el tema del golpe, que es lo peor, es el caso más extremo, es un caso que podría llegar a tener incluso pena de muerte del hijo, sino que es el concepto en general. El concepto de que un hijo no puede decir que porque los papás no se portaron bien con él, por eso es que él ya no tiene una obligación de respetarlos. La obligación de respeto es incondicional. Tenemos que entender cuál es la lógica, cuál es la svará o qué nos enseña esto. Pero esa es la primera enseñanza que tenemos. Y lo digo porque es muy común que cuando una persona empieza a analizar sus problemas personales, a veces sus problemas psicológicos, entonces es muy fácil llegar a encontrar errores en la conducta de los papás hacia nosotros.
es muy común. Generalmente, cuando una persona tiene un problema psicológico, la tendencia más fácil es buscar en qué se equivocaron sus papás, qué faltó en su infancia, qué cosas no le dieron. Y es muy fácil encontrar eso, porque todos los papás son imperfectos al final. El problema es que cuando una persona está sufriendo por sus temas psicológicos, por sus emociones, entonces el encontrar como si fuera un culpable a eso da un alivio grande a la persona. Como ahora entendí por qué yo soy así, por qué me siento así, por qué tengo estas reacciones. Bueno, porque mis papás esto, mis papás lo otro, no me dieron esto, no me dieron lo otro, no me contuvieron lo suficiente, no me querieron, no me dedicaron el tiempo suficiente, mis papás siempre estaban ocupados. Siempre puede haber algo. Como dijimos, los papás no eran perfectos, nunca. Entonces, atribuir todos nuestros problemas a ellos es muy fácil. Pero más allá de eso, si eso se quedaría hasta ahí, todavía no sería tan terrible. El problema es mucho más grave porque muchas veces eso genera una dificultad de respeto a los padres. Si todo el origen de mis problemas es por mi educación, por mi infancia, por el trato de mis papás, entonces, en el fondo eso es difícil aceptarlo. Entonces, ¿qué? ¿Ahora todavía tengo que respetarlos? Mira cómo se portaron conmigo. Entonces, filo que uno no diga eso con palabras, pero es muy difícil que no afecte. Nosotros sabemos en el concepto de la Lashon Hara, por ejemplo, que está prohibido creerlo. Si alguien me cuenta la Lashon Hara de alguien, tengo la prohibición de creer ese Lashon Hara. Porque es difícil. Si una persona me cuenta algo malo de alguien, sin que yo lo quiera, sin que sea mi intención, es muy fácil empezar a despreciarlo. Sabemos que tenemos esa debilidad. Es muy difícil valorar a las personas cuando escuchamos cosas malas de ellos. Y si eso es en general con cualquier persona, Calvajomer, eso puede pasar con los papás. Si alguien me dice que mis papás son culpables de problemas que tengo yo, que estoy sufriendo yo, entonces es muy fácil sentir un cierto desprecio hacia ellos. Y la Halajá dice que nosotros tenemos que sentir que nuestros papás son Gdolei Ador. En términos de sentimientos, uno debería sentir que sus papás son Gdolei Ador. A pesar de que sabemos que no son, porque qué casualidad que solo yo me di cuenta que son Gdolei Ador, pero de todas maneras, eso es lo que tenemos que sentir. Tenemos que tratar de sentir un sentimiento de respeto tan alto como si fuera el más grande de la generación. Entonces, obviamente que si empiezo a pensar en sus errores, en sus defectos, entonces es muy difícil tener ese sentimiento. Pero entonces lo que dice la halajá, lo que nos está enseñando esta mitzvah, no importa cómo te traten a ti, tu respeto es incondicional. No significa, que no se entienda mal tampoco, no significa que no puede ser que efectivamente mis papás hicieron algunos errores. Puede pasar. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto del respeto. No hay ninguna relación entre los errores que Ulay se cometieron o no se cometieron, o lo que están cometiendo hasta hoy en día quizás, con el tema del respeto. El respeto no es un tema solo de Hakarat Tov. Si fuera solo de Hakarat Tov, sería una mitzvah de Mishpatim, y como nosotros ya estudiamos, la mitzvah de Kibbutz Av Va'em está en la primera de las dos tablas, el quinto mandamiento, quiere decir que es una mitzvah de Ben Adam Lamakom. No es solamente porque mis papás hicieron algo conmigo. La verdad, siempre tenemos que tener Hakarat Tov con los papás, porque por el simple hecho que nos trajeron al mundo, nos dieron la vida, son socios en la creación del ser humano, Shloshah Shutafim Ba'adam, Aviv, Imo, Be'akadosh Baruj Hu, son socios. Hashem le dio a nuestros padres la posibilidad de participar en la creación de nuestras vidas. Entonces, obviamente que en verdad sí tenemos que tener Hakarat Tov de todas maneras. Pero suponiendo que incluso ignoráramos eso, de todas maneras la mitzvah de Kibbutz Av Va'em es una mitzvah de Ben Adam Lamakom, porque Hashem, como vamos a ver ahora a continuación, es el que determinó qué padres vamos a tener, en qué condiciones vamos a ser criados. Cuando nosotros no teníamos ninguna posibilidad de elegir, éramos chicos, no teníamos todavía da'at, y por lo tanto las cosas que nos pasaban influenciaban mucho en nuestra vida. Entonces, claramente Hashem decidió eso, y por lo tanto el respeto a los papás tiene que ser siempre incondicional. Unas preguntas acá. En temas también de honrar al padre o en temas de golpear y falta de respeto, etc. Si me quieres explicar la pregunta, no la entendí. Sigo con la siguiente. La verdad, sí, acá me comentan que a veces la influencia de la infancia no siempre es tan determinante. Es decir que todo viene de los papás tampoco es cierto, más allá de todo lo que estamos hablando ahora. Hay muchas cosas que son independientes de los papás. Son cosas que, las midot, por ejemplo, la mayoría de las midot, o por lo menos las más fuertes, ni siquiera son producto de nuestra infancia, nos enseña el Rambam y los otros Rishonim. La mayoría de las midot fuertes son de nacimiento.
Entonces, claramente, si yo soy ansioso, o si tengo baja autoestima, o si soy orgulloso, o si soy rebelde, lo más probable es que no sea por cosas que me pasaron en mi infancia o por el trato de mis papás, sino sea por cosas que tengo incluso de nacimiento. Eso es de todas maneras. Pero, incluso en las cosas que sí los padres influyen, porque obviamente sí hay cosas que ellos influyen, más que nada en los kohot, más que en las midot, porque ahí las experiencias que vivimos sí son más, marcan más nuestra relación con las cosas, qué sentimos sobre las cosas, si nos gustan o no. Ahí los padres tienen mucho más espacio a influir. Entonces también ahí, incluso que supongamos que hubo un maltrato o hubo algo que no debería haber pasado, de todas maneras tenemos que recordar que el tema del respeto a los papás es incondicional, independiente de las cosas que hayan pasado. No digo que a veces no haya que curar quizás alguna herida que uno pueda llegar a tener, hay que ver cómo, pero de todas maneras el respeto es un tema aparte, tiene que ver con el concepto de respeto a Hashem, y no es condicional al comportamiento puntual de estos papás. Si los papás mismos hacen errores, también, obviamente, son seres humanos, entonces a veces hacen errores graves. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de respetarlos. Hay ejemplos extremos, hay reshaim, hay papás que no hay que respetar, pero son casos extremos. Lo normal es que sí hay que respetar a los papás, y también si hacen errores, siempre tenemos que pensar en lo positivo de ellos, y más que nada, el respeto, más allá de la admiración, el respeto es algo técnico. Tenemos que respetarlos, como las halajot del Shulchan Aruch, en qué implica ese respeto, y no estamos, que el tema de admiración es lo que mencioné antes, es algo más interno, más emocional, pero en la práctica, de faltarles el respeto, de hablarles feo o cosas así, seguro que no se puede, y Kal Vajomer, lo que está hablando acá la Torá en esta mitzvah, el tema de pegarles, que sería el extremo más grave de la falta de respeto. Hay que respetar a los padres incluso que ellos no nos respeten a nosotros. Obviamente que si una persona está afectada porque no lo respetaron, hay que ver cómo curarlo, pero el respeto a los papás es incluso cuando ellos no lo respetan a él. De la misma manera que está prohibido pegarle al papá cuando él te está pegando a ti, entonces de la misma manera no podemos faltar al respeto. Si una persona puede ayudar a su papá a corregir sus midot cuando ve que el papá está sufriendo mucho, o acaso es falta de respeto. Bueno, es una pregunta delicada. En general, hay alajot de cómo nosotros tenemos que corregir a nuestros padres cuando vemos que hacen errores. Hay la mitzvah de Tojejá, hay forma de aplicarla también con los papás, pero la alajá en Shulchan Aruch dice cómo hay que hacerlo. Hay que insinuarlo, hay que decirle, papá, tú me enseñaste tal cosa, como dándole el cabot, como si fuera que él mismo se dé cuenta. Y hay que ver la forma. Es delicado. No siempre el hijo es la persona indicada para educar a sus papás. A veces lo mejor es buscar otra persona. Pero bueno, seguimos con el Sefer HaChinuch. Af al pi, shelo izir hakatuv befirush, a pesar de que no advirtió el pasuk en forma explícita, al ze, sheyomar al taku avot. No hay ningún lugar en la Torá que la Torá dice no golpeen a sus padres. Ela shekatuv onesh, está escrito solamente el castigo, amakeotam. Está escrito en la Torá solamente el castigo de los que golpean, y no está escrito que esté prohibido hacerlo. Y eso es un problema generalmente, porque Derech Talmud, lo común en la Gemara, Leolam, siempre es preguntar, Lishol, Binyan Kaze, en un caso como este, Velomar, Onesh Shamanu, Azara Minain, el castigo lo escuchamos, la advertencia, ¿dónde está? Es decir, la Torá, la Gemara exige, cuando estudia la Torá, cuando estudia los psukim, exige que no solamente esté escrito el castigo, sino que también esté escrito la advertencia. Normalmente en la Torá son dos psukim separados. La Torá dice, esto está prohibido, y después te dice, ¿qué pasa si lo hice igual? Eso sería el castigo. En este caso, en no golpear al padre y a la madre, no está escrito en la Torá la prohibición de hacerlo. Está escrito solamente la consecuencia de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la advertencia de que esté prohibido golpear a los padres? Entonces, contesta el Sefer HaChinuch, Gam Beze yesh lanu azara. También acá existe la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Sharei anu Muzarim, nosotros estamos advertidos, al Kol Ishmi Israel, nosotros ya estamos advertidos sobre cualquier Yehudi, Shelola Akotó, de no golpearlo. Es decir, la respuesta, antes de ver toda la explicación, la respuesta es que nosotros tenemos la advertencia, la prohibición de golpear a cualquier Yehudi. Entonces, cuando la Torá dice que no se puede golpear a ningún Yehudi, obviamente incluye eso a no golpear a los padres.
Solamente que los padres tienen un castigo mayor, pero la advertencia está incluida en la advertencia general de no golpear. ¿Dónde está esa advertencia de no golpear al prójimo? La verdad que también esa advertencia no está escrita explícitamente en la Torá, sino se estudia el siguiente pasuk. Shekatuv, Bemi shenitchayev malkot 40. Está escrito en la Torá que una persona que tiene el castigo de recibir 40 latigazos. Hay casos, personas que tienen el castigo de 40 malkot. Dice el pasuk, 40 yakenu, hay que golpearlo 40 veces, y la verdad que se refiere a 39, lo yosif, no puede agregar. Es decir, el Beit Din, cuando castiga a alguien con los 39 malkot, no puede sumar más de eso. Prohibido agregarle un golpe más. Eso es lo que está escrito en la Torá respecto al Beit Din. Entonces estudia la Gemara sobre esta prohibición. Kol sheken, con más razón, le mishe lo nitchayev. Si la Torá me dice que el Beit Din no puede golpear a una persona más de los 39 que merece, una isur de la Torá, lo yosif, de ahí se estudia que con más razón una persona no puede golpear a alguien que no merece ser golpeado. Porque si el mismo Beit Din que le está pegando a alguien que hizo una averá que merece malkot no puede pegarle más de la cuenta, de ahí se aprende que no se puede pegarle nada. Entonces, eso es respecto a cualquier Yehudi. De Av, Bichlal Israelu, y el padre está incluido dentro de Israel. Entonces la pregunta nuestra era, ¿dónde está la advertencia que no se puede pegar a los padres? La respuesta es, la advertencia es una advertencia general, no se le puede pegar a nadie, como aprendemos del pasuk lo Yosif. Entonces el padre también está incluido. Ok, nos vamos a saltar un poco la parte que sigue. Veinyan Hiyuv Amita, esta pena que tiene el que le pegó a sus padres, que decimos que tiene incluso pena de muerte, se refiere en un caso particular que Bemaká, Ambu, Zichonam Livachá, Sheuk, Sheotzi, Mehem, Dam, Davka. La pena de muerte es solamente si le sacó sangre. Es decir, un hijo que golpea a su padre y no le saca sangre, está prohibido, obviamente, pero no hay pena de muerte. La pena de muerte es solamente cuando sacó sangre. Mashen Ken, lo que no es así, Beshar Kol Adam, en otras personas cuando se golpean, Shafilu Tzimem Dam, afilu que les haya sacado sangre, ni tan lejiyuv mamón. La prohibición de golpear al otro, que es cuando se trata del prójimo, no hay diferencia si sacó sangre o no sacó sangre, la prohibición es la misma, y si le hizo un daño tiene que pagarle dinero. En el caso del padre, no. Si solamente fue un golpe y le hizo un daño, bueno, quizás tendría que pagarle, igual como una persona normal. Pero si le sacó sangre, ahí es cuando tiene pena de muerte. Ahora, ¿qué pasa si perdón? Sí. Mishon Shea Mitzvah, ¿cuál es el tam de la mitzvah? Leyaser anevelim. De leyaser viene la palabra musar, es decir, de enderezar a los que son nevelim. Un naval es una persona mala. Veamosarim, los que son malos también, es un sinónimo. She'erimu yad, que levantaron su mano. Bemi she'eviam la olam. Ellos levantaron su mano a quien nos trajo al mundo. Entonces, por eso es tan grave. Este padre, esta madre te trajo al mundo. El que levanta su mano sobre las personas que lo trajeron al mundo es muy grave. Pero acá el Sefer HaChinuch agrega un poco lo que insinuamos antes. Beratzon aquel. Estas personas te trajeron al mundo por la voluntad de Hashem. Esa parte, el hecho que sea Beratzon aquel, eso lo hace ser tan grave. Porque como habíamos dicho, si fuera solamente por lo que sigue, basala en Kama Tovot, lo normal es que los padres hagan mucho esfuerzo por los hijos. Y los hijos no saben valorar ni siquiera todo el esfuerzo que los papás han hecho por ellos. Hasta que ellos mismos se convierten en padres, ¿sí? Y ahí se dan cuenta de lo que es difícil, que es criar a hijos, cuánto esfuerzo implica y todo lo demás. Pero en un principio los hijos no están ni conscientes de todo el gran esfuerzo que implica criar a un hijo. Entonces, primero que nada, tendría que tener mucha grata todo. Como dijimos, eso ya es un tema lógico, de mishpat. Pero acá hay otro factor que es beratzon aquel. Y eso es lo que la persona que siente que no recibió suficiente de sus papás, a veces le cuesta aceptar. Le dice, pero si mis papás me trataron mal, y pues hicieron esto, no hicieron lo otro. Pero hay que recordar que los papás de la persona son retzon aquel, son lo que en la voluntad de Hashem. Cuando Hashem programó la misión de vida de cada uno de nosotros, quizás lo que más marcó el lugar donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que pasar Nisionot, lo que más marca ese destino individual y particular que tiene cada uno es quiénes son sus papás, porque eso es lo que más lo marca.
Entonces no es que los papás actuaron bien o mal, es que Hashem quería que pase todo eso para que esa sea mi experiencia de infancia o mi relación con mis papás, para que ese sea mi formación, para que ese sea mi contexto donde tengo que intentar cumplir el Ratzon Hashem. Entonces eso es básico, es el Ratzon Hashem. Es curioso que cuando hablamos en su momento del paralelismo entre las dos tablas de los 10 mandamientos, dijimos que cada mandamiento en la primera tabla es equivalente al mandamiento que está al lado en la tabla siguiente. La última mitzvah de la primera tabla es la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, y la última mitzvah de la segunda tabla es la mitzvah de Lo Tachmod. Entonces, la verdad que no me acuerdo si lo mencionamos cuando estudiamos eso o no, pero la mitzvah de Lo Tachmod consiste justamente en no mirar para el lado, no pensar de que lo que tiene el otro es mejor que lo mío. ¿Cierto? Lo Tachmod, Beitreja, su campo, su mujer, no mires para el lado, concéntrate en lo tuyo. Eso es paralelo a lo que está en la última mitzvah del primer mandamiento, la primera tabla, que es la mitzvah de Kibbutz Av Va'em. Porque justamente el concepto de Kibbutz Av Va'em es aceptar que estos son tus papás y no es un accidente, y no es que se portaron mal o bien, esto es simplemente lo que Hashem quería para ti. Y esta es tu misión, estas son tus condiciones, esto es lo que te hace a ti ser una persona útil en el mundo, porque para hacer lo mismo que hizo el otro no tendrías que haber venido al mundo. Vinimos al mundo para cumplir una misión única, irreemplazable, que nadie más puede cumplir, y eso se va a dar justamente porque te dieron a ti estos papás. Eso, más que cualquier otra cosa de tu casa, de tu campo, de tus capacidades, de qué capacidad intelectual tienes, cuánta situación económica tienes, todas esas cosas también marcan a la persona, pero menos que lo que los papás lo marcan. Entonces, lo principal para poder respetar a los papás es entender que los papás están ahí. En el fondo, respetar a los papás es respetar la misión individual que te tocó. El que no es capaz de respetar a sus papás es porque de alguna manera se rebela contra Hashem y dice, yo quería otro paquete. No me gusta el paquete que me planificaste para mí. Y eso obviamente es absurdo, porque para tener, como dijimos, el paquete del otro, nos basta con el otro. No te necesitamos a ti. Si yo quiero que tu vida sea útil, que tu vida sea significativa, es porque te tocó una misión especial, única, con estos papás y con todas las condiciones. Entonces, como la persona esta levanta su mano frente a los papás, que es obviamente lo más falta de respeto que puede existir, entonces es muy grave, y por eso Melech b'mishpat yamid eretz, el rey con el juicio establece, sostiene la tierra, es decir, es importante castigar a esta persona para que marcar esta gravedad del asunto. No quiero entrar en todos los detalles, solamente un poquito. Hay una halajá acá, Lechatchila, estoy un poquito más abajo, Lechatchila lo ya'aseh refuá. Lechatchila, un hijo que es médico, no tiene que hacerle un tratamiento médico a sus papás. Cuando es una refuá, shemeviá al-jabugá. Es decir, imagínense una persona que hay que hacerle un tratamiento médico que le hace sacar sangre. Entonces es delicado, porque a pesar de que el hijo lo está haciendo con buenas intenciones, lo quiere curar, pero le está sacando sangre, y nosotros sabemos que eso es hayam mitá. Entonces es cierto que acá no va a estar hayam mitá, es solo lechatchila. Pero de todas maneras, si es posible, incluso que el hijo sea médico o una hija enfermera o lo que sea, idealmente que no ellos sean los que hacen estos tratamientos que le sacan sangre a los papás. Obviamente, si es que se puede hacer por medio de otro. Si no hay nadie más que lo pueda hacer, entonces también el hijo lo puede hacer. Pero lechatchila, mejor que no, para alejarnos de la prohibición. De todas maneras, obviamente, en esta averá, que es muy grave, como en todas las averot, estamos hablando obviamente intencional, por supuesto, ¿sí? Un detalle acá importante. Estamos hablando cuando el hijo lo hace bemezid, todos los castigos, siempre de castigo de muerte, en todas las mitzvot de la Torah, siempre es bemezid. No existe pena de muerte en shogeg o por error. Claramente está hablando de una persona que lo hizo a propósito, enojado, etc. Pero de todas maneras, también si lo hizo en esas condiciones, también si una persona le ha pegado a su papá, incluso le sacó sangre, que sería un hiyuv mitá, como en todas las otras mitzvot de la Torah, también acá se puede hacer chubá. Se puede hacer chubá, y cuando se hace chubá ya no hay pena de muerte. Lo único que acá, como está incluido también, hay un factor acá de Ben Adam Lamakom, pero también hay un factor de Ben Adam Lehavero, al fin de cuentas, no es menos que una persona que habría que pedirle perdón. Entonces, claramente acá también habría que hacer chubá con Hashem, por la parte de Ben Adam Lamakom, y también hacer chubá con Ben Adam Lehavero, pidiendo perdón a los papás. Pero como dijimos, también si no llegó a ese extremo de mamash, golpearlos y sacarles sangre, el principio que nos enseña esta mitzvah
es el respeto incondicional hacia los papás, aceptando nuestra misión individual en el mundo. Bueno, eso por hoy. אפשר לתקן.